Resolver este ejemplo de un ciclo Rankine ideal simple, en donde tenemos unas informaciones de las condiciones de entrada a la bomba, es decir, condiciones de baja presión, y unas condiciones de salida de la caldera, es decir, la región de alta presión. Bien, vamos a considerar una central eléctrica de vapor que opera en el ciclo Rankine ideal simple, que ya analizamos de forma teórica. Este vapor, el vapor de agua en el ciclo, entra a la turbina. Nos dicen que entra aquí a 3 megapascales. Bueno, aquí yo tengo 3 megapascales entrando. Miren que está entrando aquí en la turbina con 3 megapascales y 350 grados Celsius. ¿Vale? Recuerden que es un flujo másico de agua que está saliendo de una caldera. Ese flujo másico de agua saliendo de la caldera, lo más probable es que esté como vapor sobrecalentado. Ustedes lo pueden verificar con esas dos condiciones en las tablas de vapor, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Ese vapor que entró a la turbina en esas condiciones salió de la turbina y es condensado a una presión, es decir, después del condensador, o en el paso del condensador, que es a presión constante, pues tenemos 75 kilopascales. Bien, salió de la turbina a baja presión y temperatura, ¿vale? ¿A cuál baja presión? A 75 kilopascales. Nos piden determinar la eficiencia térmica de este ciclo. Entonces lo primero, cuando tengamos este tipo de informaciones, es hacer nuestro diagrama, ¿cierto? Bueno, nos dicen que es un ciclo Rankine ideal. Ya sabemos que el ciclo Rankine ideal consta de una caldera, una turbina, un condensador y una bomba, ¿cierto? Ahí tenemos los 4 dispositivos. Sabemos que por aquí está entrando un trabajo para la bomba. Sabemos que de la turbina está saliendo un trabajo de salida o una potencia de eje. Bien, sabemos que en la caldera debemos estar suministrando un calor que entra para provocar la evaporación, y sabemos que en el condensador estamos rechazando un calor de salida. Tenemos un trabajo de entrada, un calor de entrada, un trabajo de salida y un calor de salida, ¿cierto? Y ubicamos las condiciones que nos dice el problema. Nos dice que el vapor de agua entra a la turbina a 3 megapascales y 350 grados Celsius, ¿vale? Entonces eso lo ponemos ahí, en ese punto justo antes de la turbina, 3 megapascales y 350 grados Celsius, aquí, ¿cierto? Aquí corresponde con el número 3, este estado 3. Para hablar un mismo lenguaje en el ciclo Rankine, podríamos definir, por ejemplo, que el estado 1 fuera antes de entrar a la bomba, el estado 2 después de la bomba, el estado 3 después de la caldera y el estado 4 después de la turbina, entre la turbina y el condensador, pues. Bien, y así después nos dicen, para poder ubicar esa información pues en ese diagrama, y nos dicen que es condensado ese vapor de agua que entró a la turbina, es condensado en el condensador a una presión de 75 kilopascales, ¿cierto? Aquí en el condensador a 75 kilopascales. Ya habíamos hablado que en el paso condensador, en el ciclo Rankine, lo podríamos considerar ocurriendo a presión constante. Entonces la presión antes y después del condensador es 75 kilopascales. Esa sería como nuestra presión de baja en el ciclo Rankine. La presión de alta ya la tenemos por aquí, 3 megapascales, que es la presión en la que está operando la caldera. ¿Listo? Entonces, con esas informaciones, lo primero que deberíamos hacer es poner un diagrama termodinámico, uno de los que conocemos. Y uno de los que recomiendo para este tipo de análisis del ciclo Rankine es el diagrama temperatura, entropía. Voy a ponerlo por aquí, temperatura, y por aquí entropía. Dibujamos el domo. La montañita del domo en este diagrama es un poco más simétrica que aquella que hemos manejado. Aquellas otras, vamos a ponerla más o menos demasiado inclinada para la representación. Ahora de pronto me da problemita. Voy a hacerla más o menos así. Pronto, listo. Entonces ahí tenemos nuestro domo termodinámico. Yo puedo comenzar a colocar las líneas de presión constante, ¿cierto? La línea de presión de baja y de alta. Voy a colocar por aquí la línea de presión, la línea de baja presión, ¿cierto? Por aquí en rojito voy a colocar la línea de alta presión, presión constante, pero pues así le va a dar aquí. Bien, yo sé que la presión de baja son 75 kilopascales, esta línea de aquí va a ser 75 kilopascales, y la presión de alta va a ser 3 megapascales. Bien, yo podría ir entonces a las tablas para completar este gráfico, podría ir a las tablas de saturación, y para irme ubicando un poco en el diagrama, sacar estas informaciones de las tablas de
de saturación en la tabla de presiones. Esa es la tabla A5, agua saturada para tabla de presiones. Y ustedes pueden leer allá que para 75 kilopascales la temperatura de saturación es 91.76. Esta temperatura aquí, 91.76 grados Celsius. Temperatura en grados Celsius. Bien, eso de la tabla de vapor. La temperatura de saturación a 75 kilopascales, 91.76 grados Celsius. ¿Listo? Y ustedes podrían ir a la presión, buscar para la presión de 3 megapascales, que serían 3000 kilopascales. Se ubican ahí, la temperatura de saturación sería 233.85 grados Celsius. ¿Bien? ¿Esto para qué les sirve? Pues primero, deja el gráfico con más información que puede ser útil. Y segundo, de una vez se ubican aquí en la salida de la caldera, en qué región se encuentra, si efectivamente está en vapor sobrecalentado, ¿cierto? Porque miren que nos dicen que la salida de la caldera, que es el estado 3, está a 3 megapascales, que ya lo ubicamos aquí, ya sabemos dónde son la línea constante de 3 megapascales, esa línea roja, pero nos falta ubicar la línea de temperatura de 350 grados Celsius. Yo sé que 350 grados Celsius está por encima de 233, entonces yo lo voy a poner por aquí encima, como por aquí, por ejemplo, 350 grados Celsius. Esta sería la línea de temperatura de 350, ¿cierto? Donde se cruza esa línea de temperatura de 350 grados Celsius con la línea de 3 megapascales, pues ahí coloco el punto que está saliendo de la caldera, ¿cierto? Y ese punto que está saliendo de la caldera, yo aquí en mi diagrama lo llamé 3, entonces aquí también lo voy a llamar el punto 3. Bien, lo ubiqué de primero porque es una información que ya tengo aquí, ¿vale? Ahorita voy a ver qué pasa al inicio del proceso. El inicio del ciclo lo comenzamos aquí con el estado 1. Es el estado en que ese fluido de trabajo ingresa a la bomba. A la bomba ingresa siempre líquido, y vamos a considerar en este ciclo ideal de Rankine que siempre ingresa líquido saturado. Entonces en el estado 1 vamos a tener líquido saturado. ¿A cuál presión? Esta presión que nos da el problema, a 75 kilopascales. Bien, ¿dónde ubican ustedes líquido saturado? Ustedes ya saben que sobre la línea izquierda del domo, ¿cierto? Justo en este punto aquí tendríamos líquido saturado a 75 kilopascales. Aquí tendríamos nuestro punto 1, ¿cierto? De 1 para 2, vámonos al punto 2. Miren que el paso por la bomba es un paso isentrópico a entropía constante. Aquí tendríamos la entropía 1, que es una propiedad que ustedes van a leer en la tabla. Y esa entropía 1 va a ser igual a entropía 2, porque el paso de 1 para 2, el paso por la bomba, es a entropía constante. ¿Por qué? Porque estamos analizando un ciclo ideal, el ciclo Rankine, ¿vale? Ciclo Rankine de potencia de vapor. Entonces de 1 para 2 a entropía constante, yo simplemente me voy en la vertical. ¿Hasta dónde? Pues hasta la presión de alta, hasta la presión de 3 megapascales. Aquí en la línea roja, aquí colocaría el punto 2. Iríamos en este sentido. ¿Listo? De 2 para 3, ¿qué pasa? El paso por la caldera. Ahí estamos suministrando calor en la caldera a presión constante, a esa línea roja. Nos vamos sobre esa línea roja hasta llegar a 3. De 2 para 3, allá hasta llegar a 3. ¿Listo? Paso, calentamiento o suministro de calor a presión constante. Y después de 3 para 4 ocurre el paso por la turbina, que es una expansión. Es una expansión a entropía constante. Entonces la entropía constante quiere decir que en este gráfico temperatura-entropía nos vamos por la vertical, desde la presión de alta, la de 3, hasta llegar a la presión de baja, de 75, que es la información que nos da el problema, ¿verdad? Y aquí ubicaría la salida de la turbina, ya el fluido, ese flujo másico de agua saliendo a baja presión y temperatura, 4, ¿cierto? Nuestro sentido iría así. Y finalmente, de 4 para 1 tenemos el paso por el condensador, aquí donde estamos retirando calor. Ese paso por el condensador también ocurre a presión constante, ¿vale? Hasta cerrar el ciclo en el estado 1. Ahí cerraríamos el ciclo, ahí tendremos representados los ciclos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Nos dicen determine la eficiencia térmica de este ciclo. Y recuerden que esa eficiencia térmica la podemos determinar relacionando el trabajo neto que sale, lo que queremos obtener, el trabajo neto de salida, con el calor que está entrando, calor que entra. ¿Vale?
Esas informaciones aún no las tenemos, no sabemos ni cuánto está entrando a la bomba, ni cuánto está saliendo de la turbina. Recuerden que el trabajo neto es trabajo de salida menos trabajo de entrada. No tenemos ninguno de los dos por ahora. Calor de entrada tampoco lo tenemos, tampoco tenemos este calor de salida. Pero a través de los balances de energía general y en cada uno de los dispositivos podemos hacer esos cálculos de esos trabajos y de esos calores. Entonces vamos a comenzar a resolver.